extraído de ahí lo más importante, lo que consideramos más importante. Por ejemplo, diámetros. El mínimo recomendado es 8 pulgadas, pero en casos extremos como en el nuestro, donde tenemos poblaciones pequeñas, se puede adoptar hasta 6 pulgadas. En el alcantarillado sanitario es 6 y 4, ¿no? 6 el mínimo, 4 el justificado. En alcantarillado pluvial, 8 y 6 pulgadas. La tensión tractiva, que es la fricción que se produce entre el material que lleva el agua con el interior de la tubería, 1,5 pascales. Hemos dado en alcantarillado sanitario la ecuación para hallar la tensión tractiva. Las secciones, ¿no? Las secciones. Cuando la sección es circular, tiene que ser diámetro menor a 120 centímetros. Si requerimos tamaños mayores, entonces ya no podemos hacer colectores circulares, tuberías, sino hay que optar por colectores de sección rectangular. Entonces, esto es para grandes ciudades, ¿no? Donde ya se necesita dimensiones de mayor a 1,20 m. Nosotros vamos a tener diámetros pequeños de 6, 8, 10, exagerando hasta 12 pulgadas, y por tanto vamos a tomar tuberías de diámetro circular. Esto hay que cumplir. Si nos sale en el diseño diámetro muy pequeñito de 2, 3, 4 pulgadas, no podemos ponerle ese diámetro. Tenemos que poner el mínimo justificado, 6 pulgadas. ¿De acuerdo? Entonces, es por eso que las recomendaciones son importantes para cumplir. No es como en hidráulica. En hidráulica nos da un resultado y eso lo adoptamos. En sanitaria tenemos que el resultado compararlo con la norma que exige la norma boliviana precisamente. Tirantes, altura de agua. El sistema de alcantarillado pluvial se diseña para tirante completo. Eso significa a tubo lleno. Entonces nuestro tirante tiene que ser igual al diámetro. No es como en el alcantarillado sanitario, que se diseña parcialmente lleno. ¿Por qué? Porque tiene que haber aire para que exista una circulación del aire atmosférico para ventilación. En este caso no. En este caso se diseña a tubo lleno. Pero como los diámetros son grandes, nunca va a funcionar a tubo lleno, salvo en casos extremos, ¿no? Salvo cuando haya una gran avenida, una lluvia excepcional. Pero como nosotros diseñamos para 1 y 2 años de retorno, entonces los diámetros se hacen grandes. Pero cuando es rectangular, sí, hay que darle 10% de aire, 90% de altura de tirante. Entonces, nosotros estamos en este caso. La velocidad. La velocidad, en resumen, porque hay una serie de cuadros en la norma, la velocidad mínima es 0,5 metros por segundo. La velocidad está en función de la pendiente, del material, de otras características. Pero de acuerdo a todo el análisis de las tablas que presenta la norma, vemos que lo mínimo es 0,5. La velocidad máxima, 5 metros por segundo, no puede exceder. Lo mismo, cuando se hace el diseño hay que verificar que las velocidades estén en este rango de 0,5 a 5. Si sobrepasa, hay que cambiar la pendiente, ¿no? Si aquí nos da 0,4, hay que aumentar más bien la pendiente. Entonces, el trabajo de diseño es un trabajo de revisión permanente para cumplir las normas y los reglamentos. Es por eso que se aconseja que se adopte una velocidad de diseño entre 2 a 3 metros por segundo. Si tomamos 2, 3 metros por segundo nuestra velocidad de diseño, en el recálculo, en la verificación, seguramente va a estar entre el término 0,5 a 5 metros por segundo. Pero siempre hay que verificar, no se puede dejar de verificar. ¿Qué más? La ubicación. La ubicación del alcantarillado siempre está al medio de la vía. Lógicamente, si hay alcantarillado sanitario y pluvial, tienen que estar de manera paralela, ¿no? Separados, tal como lo habíamos indicado en el sanitario. La separación horizontal, 1 metro. De aquí a aquí, 1 metro. La separación vertical, 50 centímetros de separación. El sanitario tiene que estar por debajo del pluvial.
porque es contaminante el sanitario. Entonces, siempre al medio, pero si están los dos, hay que separarlos de esta forma. Eso lo hemos repasado también en la parte del alcantarillado sanitario. La rugosidad. A diferencia del alcantarillado sanitario, aquí hay que tomar la rugosidad en función del material. Recuerden ustedes que en el alcantarillado sanitario tomábamos 0,013, porque ese es el coeficiente de rugosidad que se forma por la misma película interna que produce los desechos de las casas, los desechos domésticos. Entonces se tiene la misma rugosidad al interior de cualquier tubería. Pero en agua de lluvia no sucede eso. No se forma esa película. Entonces, la rugosidad hay que adoptar precisamente la rugosidad del tipo de material. Si es hormigón, 0,011, si es superficie de mortero, ya no es un hormigón liso, sino más bien un poco rugoso, 0,013. Si es plástico, 0,010, es más liso, entonces la rugosidad es menor. Y el metálico, porque se va oxidando, es elevado su coeficiente de rugosidad, 0,024. Estos son algunos materiales. Pueden haber otros y hay que poner la rugosidad cuando usemos la ecuación de diseño, ¿no? La ecuación de Manning. La profundidad, similar al alcantarillado sanitario. Lógicamente, el sanitario tiene que estar más profundo que el pluvial. 60 centímetros en vías peatonales, 1 metro en vías vehiculares. El máximo, 6 metros. Aquí hay una pequeña diferencia con el sanitario. En el sanitario nos dicen el máximo 5 metros. Y aquí nos dicen el máximo 6 metros. Bueno, son tal vez pequeños errores de taipeo, porque debería tener la misma reglamentación. Pero esto es lo que sacamos de la norma boliviana. Entonces, eso tiene que saber, 60 y 1 metro. Ahora bien, vayamos al análisis. Recuerden ustedes que en el sanitario nos interesaba la parte urbanizada. Entonces, si hay casitas dentro de esta manzana, nos interesa esa área urbanizada. Mientras que en el pluvial nos interesa además el área que está aledaño a la parte urbanizada. Esta línea curva de rayas y puntos viene a representar el perímetro de la cuenca. O sea, si llueve, el agua va a entrar hacia adentro de la cuenca. Y como es el límite de la cuenca, si llueve, las aguas se van a ir al otro lado, por este lado, ¿no? Pero ¿qué nos interesa a nosotros? El agua que entra a nuestra población. Y está definido por este perímetro de la cuenca. Ahora, puede ser, les había dicho que no necesariamente va a ser los límites altos de la cuenca. Por ahí se ha hecho una sequía, por ahí se ha hecho un drenaje. Entonces, ese drenaje debe ser considerado como el límite para la captación de las aguas de lluvia. Es importante, por tanto, definir esta área, el área de la cuenca receptora de las aguas de lluvia. Es importante definir esto. ¿Por qué? Porque tenemos que tomar en cuenta también esta área que está circunscrita a la parte urbanizada. Por ejemplo, vamos a ver, supóngase este ejemplo, ¿no? El mismo que hemos hecho para agua potable. Este mismo hemos hecho, perdón, para alcantarillado sanitario hemos hecho este mismo ejemplito. Entonces, voy a tener las mismas cotas, tengo las mismas cotas de las cámaras ubicadas en A, B, C, D, E, F y G. La superficie urbanizada de nuestro ejemplo sanitario era 3,14, pero la superficie de la cuenca lógicamente va a ser mayor, 5,40 hectáreas de la superficie de la cuenca. Entonces lo van a comparar, por favor, con el ejemplo sanitario. Empecemos, es algo sencillo, es muy similar, entonces no nos vamos a perder. ¿Qué hacemos? Lo primero que tenemos que hacer es medir, si está a escala, las longitudes, ¿lo ve?
Aquí tengo, por ejemplo, en el ejemplo sanitario, tenía una manzana de 1,20 por 1,20. Aquí tengo una manzana rectangular de 1,20 por 100. Y aquí una manzana triangular de 100 por 100. Entonces es fácil determinar las longitudes. 120, 100, 120, 100, hallo aquí por la hipotenusa, hallo las longitudes. Esto es algo sencillo, didáctico. Lógicamente, en la realidad, ¿qué tienen que hacer ustedes? Agarrar el plano con un escalímetro a escala, medir la longitud de cada calle, de esquina a esquina. Y así vamos a tener las longitudes para cada tramo de los colectores. Además, definimos el arranque, ¿no? Aquí está el mismo arranque que hemos hecho para el sanitario, lo ponemos aquí, de tal manera que el agua viene de A a C, de C a D, de D a F. Se junta de A a B con BD, y aquí se está juntando porque este es otro arranque, y de esta manera estamos tratando de hacer un diseño que se llama me olvidé el diseño. Bien, estamos realizando entonces el mismo sistema. He copiado lo mismo, el mismo dibujito del sanitario lo estoy copiando acá. Ya no va al tratamiento, ¿no? Ya iría a la disposición final. Pero si vemos que son aguas que pasan por sectores bastante contaminados, entonces tendríamos que ir también al tratamiento. Hacemos la planilla de cálculo de longitudes, con el mismo criterio del sanitario que ustedes ya lo han hecho, todos lo han hecho, unas 2 personas creo que tenían que hacer una revisión. Entonces tenemos la cámara de inicio de A a C, de C a D, etcétera, etcétera, tal como está dibujado acá. De A a C, de C a D. Luego de A a B, de B a D. Y aquí se juntan. Entonces recién continuamos de D a F. A ver, veamos. Ahí está. De A a C, 120. De C a D, 120. Y lo voy copiando. Del cuadrado, 120. Del rectángulo, 100, 120. ¿No? Y este es el desvío, ese inclinadito, que es la hipotenusa, 140. Esto ustedes ya lo manejan demasiado bien. No hay ningún problema. Hemos tomado también el examen. Prácticamente todos han resuelto muy bien esta asignación de planillas. Lo importante, recuerden ustedes, era la planilla acumulada. ¿Ven? ¿Cómo acumulamos? Entonces aquí acumulamos 120 más 120, 240. Por este lado 120 más 120, 240. Con eso sería 480. Y de 100 sumamos estos 100. De D a F. 580. A ver, veamos. De D a F. 580. Entonces, si se acuerdan ustedes, sin ver el diseño, nosotros podemos ir acumulando aquí. ¿Quiénes han llegado a C? 120. Otro que ha llegado de A a C, ¿no? Entonces continúa de C a D. 120 más 120, 240. De A a B es partida, arranque, 120. Acumulado, 120. Continúa de B a D. Ha llegado a B 120. Continúa con 120, 240. Y luego arrancamos de D a F, sin ver el plano. Vemos quiénes han llegado a D. Acá hay uno que ha llegado a D, ¿sí? Aquí hay uno que ha llegado a D. A ver, nos vamos a ir con las opciones del puntero. Este ha llegado a D, 240. Aquí hay otro que ha llegado a D, 240, sería 480. Más el arranca de D, 100, sería 580. Así es como nosotros hemos realizado, ¿no? Luego, a ver, esto de las adyacentes no hay problema, y luego vemos a ver, sin ver el planito, como les digo, ¿quiénes han llegado a F? Aquí están llegando a F. De D a F ha llegado 580. Pero aquí hay otro que ha llegado a F, 220. Sumados, 500, 700, 800. Y aquí arranca de F hasta G. Entonces le sumo este con este, más este, me da 900. 800 más 100, 900. Eso ya lo sabemos hacer.
Y vamos a repasar algo más, a ver quiénes llegan a G, al punto G. 900 ha llegado al punto G. ¿Qué otro llega a G? Esta partidita, el desvío. 140. Sumados, 1040. El total de las longitudes. Esa acumulación de longitudes es muy importante y cuando yo los reviso acá, ¿no? Esto es lo que reviso tal como lo hemos hecho acá. Quienes han llegado a D tiene que dar a partir de D. Quienes han llegado a F tienen que dar a partir de F, el acumulado. Lo propio realizamos cuando hacemos las áreas. Solamente que fíjense ahora, no es solamente el área urbanizada que hemos calculado acá. Aquí el área urbanizada creo que era 0,3 de hectáreas, algo así. Sino que tenemos que considerar también esta área de los límites de la cuenca. Entonces vean que tanto el área urbanizada como el área fuera de la parte urbanizada debe ser considerada como el área de aporte, porque va a llover, entonces va a entrar agua de esta parte también. Y entonces, ¿qué se hace? Hay que medirla, si no se acumula. Tenemos entonces para el tramo AB, el área sería 0,8. Para el tramo AC igual hay que considerar toda esta área, ¿no? Toda esta área hay que considerar. Además del área urbanizada, que ya lo sabemos calcular, hay que adicionarle toda esta área. Que eso lo realiza del plan. Y así de las externas, ¿no? Aquí también hay otra externa. Aquí hay otra externa. Aquí hay otra externa. Y de las internas solamente son las áreas urbanizadas. Por ejemplo, del tramo CD es solamente esta parte que ya lo hemos calculado. 0,35, 0,35. Redondeando, ¿no? 0,7. Aquí también hay otra interna, de D a F, 0,25 y 0,15, sería 0,4, de D a F. Vean entonces que no es tan problemático. Lo único que tienen que aumentar son las áreas en los tramos externos, las áreas de esta parte no urbanizada, que también va a contribuir con aguas pluviales. Eso es lo que tenemos que hacer. Y todo eso lo llamamos al registro, igual que en el sistema sanitario. Entonces, esta área adyacente ya está considerando esas áreas que están en los límites, en los linderos, en las partes externas. Aquí tenemos las áreas y cómo realizamos la acumulación de áreas de la misma forma que hemos hecho en el sanitario y de la misma forma que hemos hecho hace un momento. De A a C 0,8, 0,8. De C a D se va acumulando 0,8 más 0,7, 0,5. Arranque de A a B 0,8, 0,8. De B a D continúa 1,6. ¿No? Y luego acumulamos de D a F. Está partiendo, aquí se están juntando. Esto ya lo hemos visto. D y D se está juntando 1,5 más 1,6, 3,1. Más 0,4, 3,5. Listo. Y así vamos acumulando. Ustedes ya saben todo este análisis de acumulación. En esto no podemos fallar, porque si nos falla la acumulación de longitudes, la acumulación del área, vamos a realizar mal la planilla de cálculo. Entonces, este análisis es el mismo que hacemos en sanitario. Lo único que está cambiando acá es el área adyacente, que tiene que ser un poco mayor al área urbanizada. Hasta ahí creo que, jóvenes señoritas, no hay ningún problema. Eso ustedes lo saben hacer muy bien. Donde hay una diferencia es en el tiempo de concentración. Esto que hemos ido analizando en el capítulo anterior en hidrología. Como vamos a captar aguas de lluvia, entonces tenemos que poner muy bien el tiempo de concentración. Veamos. Recuerden, el tiempo de entrada es el tiempo que tarda el agua hasta llegar al inicio del colector. Entonces hemos hecho un dibujito nosotros así. Y aquí hemos dibujado la cámara. Aquí hemos dibujado la otra cámara, ¿no? Y aquí está nuestro colector. Entonces, ¿qué hemos dicho? El tiempo de entrada es el tiempo que tarda la gota más alejada desde llegar del extremo de la cuenca. Viene por aquí, hasta el inicio del colector. Ese es el tiempo de entrada.
Adoptamos 10 minutos. Les he dado una recomendación. 5 minutos si está muy inclinado, 10 minutos medio y 20 minutos si está muy plano esto, ¿no? Este tramo de acá. Entonces adoptamos 10 minutos. El reglamento me da una serie de ecuaciones que nos dan con mayor exactitud el cálculo del tiempo el tiempo de entrada. Pero esta tablita que hacemos, o mejor dicho, esta adopción que hacemos, se nos realiza siempre, ¿no? Los ingenieros sanitarios siempre hemos realizado eso. Nos da una buena aproximación. Si quieren más exactitud, utilizan las ecuaciones que nos propone la tabla o el reglamento de normas. En colectores internos, ¿qué pasa en colectores internos? En este colector. Aquí hay otro colector, el siguiente. Ya lo hemos dicho, lo estoy repitiendo. ¿Cuál será su tiempo de entrada? El tiempo que tarda la gota desde aquí hasta el inicio del colector, o sea, hasta aquí. ¿Se dan cuenta? Hasta aquí. Entonces, el tiempo de entrada para un colector interno es el tiempo de concentración del colector anterior. Esto es muy importante. Recuerden ustedes, para este primer colector hay un tiempo de entrada y hay un tiempo de recorrido. La suma de ambos se llama el tiempo de concentración para este colector. Ese tiempo de concentración viene a representar el tiempo de entrada para el segundo colector. ¿De acuerdo? Y así se va acumulando. Entonces aquí ya no se acumula como el caso de longitudes y áreas, sino hay que ir analizando esta acumulación de tiempos. El recorrido, ¿qué sucede? No hay problema. Nos adoptamos una velocidad de 2,5 y despejamos de física, velocidad, distancia sobre tiempo, despejamos el tiempo. Este 60 es un coeficiente de conversión. De segundos lo pasamos a minutos, nada más. No hay problema eso, para hallar el tiempo de recorrido en este primero, en este segundo. Y el tiempo de concentración siempre va a ser la suma de ambos, entrada más recorrido. ¿De acuerdo? Entonces quiero que lo comprenda muy bien esto. Una cosa es para el tiempo de concentración para el colector inicial de arranque. Hallo su tiempo de entrada, su tiempo de recorrido. La suma de ambos, tiempo de concentración. Pero cuando analizo el otro colector, entonces ahí ya el tiempo de entrada ya no es 10 minutos. Y hay que sumarle el tiempo que tarda en recorrer el colector de arranque. Eso ya viene a ser su tiempo de entrada. El de recorrido calculo y luego lo sumo. Y imagínense que hubiera un tercero. ¿Cuál será su tiempo de entrada? El tiempo que tarda la gota desde aquí hasta aquí. Ese es el tiempo de entrada, hasta el inicio del colector analizado. Entonces, esto tienen que comprender bien para elaborar de buena manera la planilla de cálculo. Si fallamos en eso, ya nos falla totalmente nuestro análisis. Veamos entonces. Fíjense en el sistema que estamos viendo. Tiempo de entrada. Vean ustedes, esto es arranque. Es el primer tramo. Entonces siempre va a ser 10 minutos, 10 minutos, 10 minutos y 10 minutos. ¿Por qué? Porque está empezando del límite de la cuenca. Es el primer colector, 10 minutos. Tiempo de recorrido. ¿Cómo calculo el tiempo de recorrido para el primer tramo de A a C? Uso la ecuación de física. Distancia, velocidad, distancia sobre tiempo. Y ahí despejo el tiempo, distancia sobre velocidad, pero como está en minutos, lo afecto por el coeficiente 60. Aquí está, esta ecuación. La longitud en metros, la velocidad 2,5. Uso esta ecuación y hallo los tiempos de recorrido. Entonces vean que los tiempos de recorrido lo puedo calcular en función de la longitud. Esto he calculado, es sencillo, para 120 metros de longitud, esto es para 100 metros de longitud, esto debe ser 120, y este es el tramo desviado, un poquito mayor. Todo esto podemos calcular en función de la longitud. Ahora vamos acumulando, eso es lo importante, la acumulación de tiempos para hallar el tiempo de concentración. Para el primer tramo, AC,
El tiempo de concentración es la suma de este, de entrada, más el de recocido. Nos da el tiempo de concentración. Entonces será 10 más 0,8, 10,8. ¿De acuerdo? No hay problema ahí. Continúa. El agua va a continuar de C a D. Su tiempo de entrada 18. Y su tiempo de recocido, porque fíjense, es la acumulación. El tiempo de entrada para el CD es el tiempo de recocido para el AC. Al final del C ha llegado con 18 minutos. Ese viene a ser nuestro tiempo de entrada. 18. Le acumulo su tiempo de recocido, me da 11.6. Listo, hemos llegado al punto D. Este es otro arranque. De A a B, 10 minutos de entrada, 0,8 de recorrido, me da igual a 1,8. Perfecto, 18. Este viene a ser el tiempo de entrada para el BC, porque está continuando. Para el BD, por tanto, sería 18. Lo estoy copiando, estoy copiando esto, lo estoy llevando acá. Más 0,8, 11,6. No hay problema. Aquí es la cuestión, jóvenes. Ahora, ¿qué sucede para el tramo DF? Para el tramo de D a F. Vean que no estamos viendo el esquemita, porque aquí nos tenemos que guiar directamente a la planilla. Al punto D, a la cámara D han llegado dos colectores. El colector de C y el colector de B. Han llegado dos colectores con 11,6, 11,6. Entonces aquí no puedo acumular, como hacemos en longitudes y áreas, no puedo acumular. Tengo que adoptar el mayor de estos dos. De estos dos que han llegado a D, adopto el mayor. Como son iguales, entonces lo copio. ¿De acuerdo? Fíjense, estoy copiando el mayor de estos dos. Muy importante. No puedo acumularlo, sino estaría considerando que está más lejos la caída de la gota. Entonces tengo que tomar el mayor valor. 11,6 más 0,7 de recocido, 12,3. No hay problema. Y así siguiendo. Este no hay problema, es arranque. 10 más 0,7 de recocido en 100 metritos, 17. Continúa este. Este lo copio. Fíjense, ha llegado a E con 10,7 minutos. Y este viene a ser el arranque de EF. Lo copio. 17 más 0,8, 11,5. ¿De acuerdo? Y aquí otro análisis. Vean ustedes. A F, ¿cuánto ha llegado? ¿Cuánto ha tardado? 12,3. Pero aquí hay otra rama que ha llegado a F. ¿Cuánto ha tardado? 11,5. Entre estos dos, escojo el mayor. Igual que hemos hecho acá, escogemos el mayor, que como era el mismo, 11,6. Los que han llegado a F, 12,3 y 11,5, escojo el mayor. Y ese mayor lo copio acá, como su tiempo de entrada. Porque por dos ramas ha tardado por un lado 12,3. Por otro lado ha tardado 11,5 de minutos. Entonces el agua se ha acumulado en 12,3, todo el agua. Por lo tanto, este valor lo reemplazo acá. ¿Qué hay que hacer? Hay que escoger el mayor de los que llegan a la cámara de llegada. Nada más. Eso es lo que hay que hacer. Entre 12,3 y 11,7 el mayor es 12,3. Esa viene a ser mi tiempo de entrada para el tramo FAG. Le sumo su tiempo de recorrido, son 100 metros, y me da su resultado 13. 13 minutos del tiempo de concentración. Este es arranque, 10 más 0,9, 19, no hay problema. Entonces, esta planillita lo van a revisar bien, porque nos permite ir acumulando y determinando tiempos de concentración. Entonces, en este caso, la clave es esta, ¿no? De los que llegan, hay que adoptar el mayor. Aquí llegan dos, hay que adoptar el mayor como tiempo de entrada. ¿Por qué es importante este tiempo de concentración? Porque con este tiempo de concentración vamos a determinar la intensidad de la lluvia con la curva. Recuerden ustedes, la curva es función del periodo de diseño y del tiempo de concentración.
Entonces, luego, con este tiempo de concentración, calcularemos la intensidad de la lluvia y con la intensidad de la lluvia y el área vamos a calcular el caudal de diseño. Lo que hemos hecho en la práctica, ¿no? Hallar el caudal de diseño para una cierta intensidad. Eso vamos a hacer. ¿De acuerdo? Entonces, esta pequeña explicación, por favor, revísenlo. Ahora mismo se los mando. Y el día lunes ya vamos a completar toda la planilla. Pero ustedes tienen que manejar bien esas tres cosas. Longitudes, áreas de drenaje y tiempos de concentración. Bien, jóvenes, no sé si tienen alguna consultita, me pueden hacer, pero vamos a continuar esto el día lunes. ¿Todo bien? No, ingeniero, está todo claro. Todo clarito, ¿no? Entonces, por favor, me lo van a revisar y con la planillita que les he dado, vamos a ir trabajando el día lunes para completar este ejemplito. Bien, van a disculpar que ha fallado al inicio. Bien, jóvenes. Entonces, dicho esto, nos vamos a despedir. Lunes, ingeniero. Hasta el lunes. Hasta el lunes, Inge. Que tenga buen fin de semana. Chao, chao. Gracias, Inge. Hasta luego. Se cuidan, por favor. Gracias. Chao.